Que Dios te bendiga muy grandemente en esta hora. Hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Efesios capítulo 5. Y hoy nos corresponde estudiar el versículo 5 de este capítulo. Y al llegar a este punto del capítulo, venimos de una exhortación muy clara del apóstol Pablo en el versículo 4, donde nos llama a abandonar todo el lenguaje corrompido, palabras deshonestas, necedades y groserías, sustituyéndolas por algo completamente distinto, la acción de gracias. Y notemos que esto no es un cambio que hacemos superficialmente, sino que es un cambio de naturaleza, porque lo que sale de nuestra boca revela lo que gobierna nuestro corazón. Vamos entonces a entrar en este versículo 5, donde vamos a ver a Pablo profundizando aún más, ya que vamos a notar que no va a estar hablando solamente de lo que decimos, sino de lo que somos. El objetivo de este versículo es despertar nuestra conciencia espiritual. Así que permitamos que la palabra nos examine, nos alinee y nos transforme desde lo más profundo. Porque tenemos que tener claro que hay actitudes, estilos de vida y prácticas que no son compatibles en el reino de Dios. Y dice así la palabra del Señor: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y lo primero que deseo que observemos en este versículo es que Pablo comienza con la palabra porque. Y ese porque en el texto griego es la palabra gar, que se puede traducir como porque, ya que o puesto que. Ahora, este porque no es superficial, como muchas veces lo usamos en nuestro lenguaje cotidiano. Por ejemplo, nosotros decimos no fui porque estaba cansado. Es un porque sencillo, solo explica algo de manera rápida. Pero el gar que usa Pablo aquí es diferente. Es un porque que no solo explica, sino que profundiza. No solo conecta una idea, sino que introduce una razón de peso, un fundamento, una base espiritual. Es decir, Pablo no está comenzando un tema nuevo. Él está diciendo, esto que te acabo de mencionar tiene una razón, tiene un porqué más profundo. Y esto nos enseña algo importante, que lo que Pablo va a decir ahora no está aislado, está directamente conectado con lo que ya venía hablando sobre la vida del creyente. Y aquí hay algo interesante. Pablo ya había mencionado estas mismas palabras en el versículo 3, fornicación, inmundicia y avaricia. Entonces pudiéramos preguntarnos, ¿para qué las vuelve a repetir? Y la respuesta es que Pablo no está repitiendo por repetir. En la palabra nada está por coincidencia o casualidad. Todo tiene una explicación lógica. Y lo que Pablo hace al mencionar estas palabras es elevar la intensidad del mensaje, ya que en el versículo 3, Pablo estaba mostrando estas palabras desde la conducta, desde lo que no debe formar parte de la vida del creyente. Pero ahora, en el versículo 5, Pablo va más profundo. Ya no está hablando solo de acciones, está hablando de lo que eso revela delante de Dios. Es como si Pablo dijera, esto no es solo un comportamiento externo, esto es una condición del corazón. Y por eso es que vuelve a mencionar fornicación, inmundicia y avaricia. Pero ahora vamos a ver que lo va a conectar con una sola realidad, idólatra. Y vale la pena detenernos aquí, porque la palabra idólatra no se refiere solamente a alguien que adora imágenes o estatuas, como muchas veces solemos limitarlo. En el texto griego, la palabra es eidololatres, y viene de dos ideas, eidolón, que significa ídolo o imagen, y latrio, que significa servir o rendir adoración. Es decir, un idólatra es alguien que sirve o rinde adoración a algo que no es Dios. Y esto no nos está hablando solamente de un acto externo, sino de aquello que ocupa el lugar de Dios en el corazón, aquello que llega a gobernar nuestras vidas, nuestros deseos y las prioridades que tenemos como seres humanos. Pero entonces surge una pregunta muy importante.
¿Y qué relación tiene esta palabra con lo que Pablo viene hablando acerca de la fornicación, la inmundicia y la avaricia? Porque a primera vista parecieran cosas distintas, conductas diferentes, luchas diferentes. Pero Pablo las une con una sola palabra: idolatría. Y la razón es porque en el fondo todas tienen algo en común. El lugar que Dios debería ocupar ha sido ocupado por otra cosa. Cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de un deseo que ha tomado el control del cuerpo y de los impulsos por encima de la obediencia a Dios. Cuando hablamos de inmundicia, estamos hablando de una condición interna que ya no se rinde a la santidad, sino que se acostumbra a lo que contamina. Y cuando hablamos de avaricia, estamos hablando de un corazón que ha puesto su seguridad, su valor y su satisfacción en lo material. Y Pablo lo que está mostrando es que, aunque se manifiesten de maneras diferentes, la raíz es la misma: algo o alguien que ha tomado el lugar que solo le pertenece a Dios. Por eso, Él no las deja como tres pecados aislados, sino que las resume en una sola realidad: idolatría. Porque al final, la idolatría no siempre se ve como una imagen. Muchas veces se ve como aquello que domina el corazón. Y esto no es algo nuevo que encontramos solamente en este pasaje, porque desde el Antiguo Testamento Dios deja muy claro cómo Él se relaciona con este tema. La Biblia nos muestra que Dios es un Dios celoso, y no estamos hablando de celos en el sentido humano de inseguridad, sino en el sentido de que Él no comparte su gloria, no comparte su lugar, no comparte la adoración. En Éxodo 25 el Señor dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Y en Éxodo 34:14 también declara: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Es decir, desde el principio Dios establece un principio claro: Él no comparte su lugar en el corazón del hombre. Y esto no cambia en el Nuevo Testamento, porque el mismo apóstol Pablo lo confirma cuando dice en Colosenses 3:5: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, lo que en Efesios 5:5 está implícito, en Colosenses 3:5 está declarado de manera directa: que no se trata solo de conducta, sino de adoración desviada, de un corazón que ha puesto algo en el lugar de Dios. Ahora bien, después de haber mostrado todo esto, vamos a ver a continuación que Pablo llega a una de las declaraciones más serias del versículo. Una declaración que nos hace detenernos y reflexionar por el peso y el contenido de lo que el apóstol intenta expresar. Y Pablo nos dice que el idólatra no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí es importante hacer énfasis en lo que Pablo quiere dejar claro en esta parte del versículo, porque no estamos hablando de algo ligero. La palabra herencia aquí es clave. ¿Y qué es una herencia? En el sentido natural, una herencia es aquello que se recibe como parte de una familia, aquello que pertenece por derecho a los hijos, algo que no se compra ni se negocia, sino que se recibe por relación, por pertenencia. Pero Pablo no está hablando de una herencia terrenal. Pablo está hablando de la herencia del reino de Cristo y de Dios. Es decir, está hablando de aquello que pertenece a los que son parte del reino, a los que han sido transformados y viven bajo el gobierno de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es muy fuerte, que hay un estilo de vida que no es compatible con esa herencia, porque la herencia del reino no es solo algo futuro, es algo que pertenece a los que viven hoy bajo el señorío de Cristo. Porque no se puede vivir bajo el gobierno de Cristo y al mismo tiempo estar gobernado por estas cosas. Y ojo, con esto no estoy diciendo que el creyente no falla, porque este detalle es importante entenderlo bien. Lo que estoy intentando decir es que el creyente no puede quedarse en esa falla, no puede establecerse en la falla, no puede hacer de esto su estilo de vida.
porque no podemos esperar llegar a la eternidad para hacer lo que desde aquí, en nuestro paso por esta vida, nos corresponde hacer. Hay decisiones que no son fáciles de tomar, hay hábitos que no son fáciles de dejar, pero cuando Dios nos lo muestra en su palabra, es porque Él sabe que al final no nos conviene, no edifican nuestra vida y no nos llevan a la plenitud que Él tiene para nosotros. Concluimos diciendo que este versículo nos enseña que debemos cuidar aquellas cosas que pueden ir ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón, desplazándolo de su lugar central. Y que todo aquello que intente interferir con ese lugar que solo le pertenece a Él, termina afectando nuestra vida espiritual y nuestra relación con el reino de Dios. Por eso, este pasaje nos llama a revisar con honestidad qué está ocupando el primer lugar en nuestro interior y a rendir delante de Dios todo aquello que no le pertenece a Él en nuestro corazón. Y esto lo confirmamos con la palabra cuando el Señor nos dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y recordemos que cuando la Biblia habla del corazón, no se está refiriendo al órgano físico como tal, sino al centro del ser humano, es decir, a la voluntad, a los pensamientos, a las decisiones, a todo aquello que define quiénes somos y cómo vivimos. Es el lugar más profundo del hombre, donde se toman las decisiones más importantes de la vida. Y también lo reafirma el mismo Señor cuando dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Es decir, que ninguna de estas acciones, ninguno de estos deseos o inclinaciones que Pablo ha mencionado, terminen dominándonos y ocupando el lugar que solo le corresponde a Dios en nuestra vida. Porque al final, no se trata solo de evitar ciertas conductas, sino de asegurarnos de que el trono de nuestro corazón esté ocupado únicamente por el Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra es refugio, guía y dirección. Tu palabra nos enseña, nos exhorta y nos sostiene en todo momento. Es ese regalo y el tesoro más preciado que podemos tener en esta vida, ya que a través de tu palabra aprendemos y entendemos cómo tú deseas que nosotros vivamos y nos comportemos como hijos tuyos amados, santificados y apartados para ti. En esta hora te pido humildemente que nos ayudes a rendir delante de ti nuestras debilidades, nuestras imperfecciones y fragilidades como seres humanos. Ten misericordia de nosotros cada día, Padre, y ayúdanos a despojarnos de todo peso que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, en medio de este proceso de formación que estás teniendo con nosotros, límpianos, purifícanos, transfórmanos y renuévanos cada día a través de tu palabra, para que de esa forma podamos llegar a tu presencia sin manchas y arrugas. Gracias, Señor, porque este estudio bíblico nos enseña a vivir el estilo de vida que tú esperas que como hijos tuyos pongamos en práctica. Te pido que nos des las fuerzas para permanecer en esta carrera que tenemos por delante. Una carrera que hemos entendido que no es de velocidad, sino de resistencia, de permanencia y de perseverancia. Espíritu Santo, te ruego que nos ayudes, que no nos sueltes ni por un instante de tu mano, para que al final de esta carrera podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y todo esto te lo pido muy humildemente en el bendito, glorioso y majestuoso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Bendice a todos los que van a escuchar este mensaje, que tu gracia, favor y misericordia los alcance donde quiera que se encuentren. Y regresamos mañana con la continuación de este estudio de Efesios capítulo 5. Bendiciones.